Lo decíamos, estamos en comunicación telefónica con Alfonso de Villalobos. Él es subeditor de la sección Economía del diario Tiempo Argentino. Es licenciado en Sociología y docente universitario. Bienvenido, Alfonso, a Radio Memoria de La Rioja. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Hola, ¿Qué tal? Alfonso, queríamos consultarte porque, bueno, lo que fue la reforma laboral que implementó el gobierno de Milei, luego vino la presentación de la CGT, donde se dieron de baja cerca de 80 artículos, y ahora un juez, el juez Pesino, lo vuelve a instalar esos artículos nuevamente. También surge el FRESU, digamos, todo como una suerte de ensalada, Sí. Que a veces nos pierde un poco. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Sí, yo lo llamo el laberinto, ¿no? El laberinto judicial en el que se metió el tema de la reforma laboral y en el que también está metida la CGT, ¿no? Si quieren les armo un poquito un panorama para que más o menos se entienda en qué punto estamos. Dale. Por favor. O sea, el problema el impacto de la reforma laboral, me imagino que lo vienen siguiendo, lo tienen claro. De hecho, en general, es una reforma que atrasa unos 100 años los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina, y este camino que ha tomado la judicialización, en este momento está en esta situación. Ayer hubo otra novedad, porque bueno, primero el juez Raúl Ojeda, de primera instancia del fuero laboral, dio lugar a una medida cautelar presentada por la CGT, que dejó suspendida la reforma, 82 artículos de la reforma. Ahí intervino otra jueza a pedido de Sandra Petovelo, directamente expreso, digamos, con un escrito de otro fuero, que es el contencioso administrativo. El contencioso administrativo es el fuero que atiende las cuestiones en donde el Estado es parte, digamos, está involucrado, y entonces ahí hay una primera gran discusión que es sobre la competencia de a qué fuero le corresponde este debate, si es el fuero laboral, porque afecta a derechos laborales individuales y colectivos, o si es el contencioso administrativo, porque implica una modificación estructural de la legislación del Estado. Esta jueza Macarena González Marra pide la competencia. El fuero laboral la rechaza en primera instancia. Ahí en el medio pasan dos cosas, porque lo primero que pasa es que en paralelo pasan dos cosas. Una que es muy grave, que es que frente a la apelación que realiza el gobierno, el propio fuero laboral, la sala 8 de la Cámara Nacional de Operaciones, que entre otros jueces está integrado por Víctor Pesino, les suspende, digamos, da de baja el carácter suspensivo de la medida cautelar. Lo cual no es que rechaza la medida cautelar, ni tampoco establece una posición de fondo sobre la reforma laboral, sino que dice que la medida cautelar no tiene efecto suspensivo porque no afecta a personas vulnerables. La ley que rige las medidas cautelares dice que las cautelares tienen efecto suspensivo si afectan cuestiones alimentarias, o sea, derechos de naturaleza alimentaria, o a personas vulnerables. Y entonces dice que los trabajadores no son vulnerables. El problema acá, más allá de la discusión de si son o no somos vulnerables, es que para el derecho internacional, para la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia, para los fundamentos del propio derecho laboral, los trabajadores somos personas vulnerables, en el sentido de que el fuero laboral es el único fuero de la justicia donde se reconoce una relación asimétrica entre los eventuales contendientes, y por eso es el que concede, y esto está en la OIT, desde el Tratado de Versalles en adelante, digamos, la OIT, el derecho laboral argentino, fallo de la Corte Suprema, la justicia le da preferente tutela a los trabajadores. Que Pesino haya suspendido el carácter suspensivo de la medida cautelar con ese argumento es gravísimo, pero va al nudo de la cuestión, que es hace mucho tiempo, cuando Macri presentó la primera reforma laboral, el primer artículo, que luego lo sacaron, el primer artículo, ya en 2017, incluía un párrafo que modificaba la ley de contrato de trabajo y que modificaba la definición de la relación laboral como tal, que es lo que está de fondo acá. Es decir, si la relación laboral es una relación entre iguales, entre pares, por lo tanto una relación de tipo comercial, donde yo te vendo un servicio, vos me compras un servicio y somos iguales, o si es una relación asimétrica y de explotación. El fallo del Pesino de la Cámara de Apelación del Trabajo va en el sentido de que es una relación entre iguales, lo cual
habilita la renunciabilidad de derechos, bueno, un montón de cuestiones, y pone en discusión los convenios colectivos como tal. En el medio, que pasó esto, pasó también que, a pesar de que el fiscal general Rodrigo Cuesta dijo que la competencia le correspondía al fuero laboral, la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo le dio la razón a la jueza que había pedido. Es decir, que tenemos problemas en todos lados, sí. Porque está el problema de que en el fuero laboral, la Cámara de Apelaciones dice que suspende el carácter suspensivo de la cautelar, y en el fuero contencioso administrativo dicen, sí, es nuestro, y la Cámara de Apelaciones ratifica que es nuestro, y en el medio el gobierno, y ya termino con el laberinto, había presentado un persaltum, es decir, un pedido de que todo vaya directamente a la Corte ayer lo rechazó. Ayer la Corte Suprema de Justicia dijo, no tomamos el persaltum, no tomamos el persaltum porque no está en juego un asunto de gravedad institucional lo suficientemente profundo como para que nosotros pasemos por alto los procedimientos que tendrían que pasar, y punto, ese camino se agotó. ¿En qué punto estamos? En el punto en el que estamos ahora es que todavía hay dos fueros que se arrogan la competencia en la materia, porque todavía el fuero laboral no le reconoció al contencioso administrativo la competencia. Cuando eso ocurra, o sea, cuando el fuero contencioso, el fuero laboral diga no, esto no corresponde, ahí sí volverá el asunto a la Corte Suprema, que ahí sí tendrá que expedirse, no por el fondo de la cuestión, no por el persaltum, sino para darle la competencia a uno y a otro. No sé si se entendió más o menos. Sí, claro. Un baile, es un baile. Bueno, es un lindo quilombo, es un laberinto, yo lo llamo de esa manera. La realidad, para resumirla, es que hoy por hoy la reforma laboral está en plena vigencia y que, bueno, esto está en manos de jueces, los de la Corte Suprema, que ayer fallaron mínimamente en favor, digamos, de que, favorar mínimamente en favor de la CGT, pero no nos olvidemos que la Corte Suprema es el 2 por 1, digamos, ¿no? Que son Sacco y Vanzetti, claro. mucho menos. Entonces, está en manos de la justicia, de los jueces que conocemos, la resolución de esto, y me pasé por alto que este vecino de la sala de la Cámara de Apelaciones está siendo fuertemente cuestionado. Salió anteayer un pronunciamiento de 10 organizaciones de abogados laboralistas, porque al día siguiente que sacó ese fallo aberrante que dice que los trabajadores no somos personas vulnerables, o sea, yo no soy vulnerable frente a mi patronal de Pérez Compán, al día siguiente que saca ese fallo, el Ejecutivo presenta en boletín oficial, sin ningún decoro, el pedido de prórroga de su cargo, porque tiene 75 años y tiene que estar juzgado. El premio. Entonces lo premiaron al día siguiente. Bueno, entonces, si dejamos en manos de la justicia esto, tenemos el problema. Por eso cuando yo digo lo del laberinto, que es muy difícil de comprender, es una cosa enmarañada, yo lo comprendo porque lo veo, porque todos los días lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a revisar, vuelvo a hablar con los abogados, aparece otro fallo, pero no es por ahí que se va a resolver el problema. Como decía Marechal, del laberinto se sale por arriba, ¿no? Claro. Y eso quiere decir que la llave la tiene la CGT, digamos, y los trabajadores, me parece. Ahora, Alfonso, en todo esto, claro, la reforma sigue en pie hasta que se resuelva todo este quilombo judicial. ¿Dónde quedan los laburantes? Porque, digamos, los contratos nuevos que se hagan en este interín, digamos, si sigue la reforma, bueno, sigue con esta reforma de básicamente que nos vuelve a 1.500 y algo. Pero si se llega a caer la reforma, ¿qué pasa con esos laburos, con esos contratos? Si se cae. Sí, supongamos que los 80 artículos de la presentación de la CGT se vuelven a caer, digamos. Bueno, si se caen, hay que ver cada caso concreto. Acá, por ejemplo, en un momento se había instalado la polémica de si la reforma era retroactiva. Entonces decía, no puede ser retroactiva. Bueno, depende. Porque, por ejemplo, el nuevo criterio de indemnizaciones tiene un carácter retroactivo. No es que al que ya indemnizaron le van a ir a pedir que le devuelva la plata, pero el que está laburando hace 30 años y acumula
en términos, digamos, abstractos, una indemnización potencial, la perdió, porque la indemnización se activa cuando se produce el despido. Claro. Y acá, bueno, va a pasar lo mismo. Obviamente, si la reforma se cae y se cierran contrataciones en los nuevos términos, por ejemplo, por decir algo, el periodo de prueba, bueno, si la reforma se cae y yo estoy en mi mes 4 de periodo de prueba y entonces al caerse vuelve para atrás, bueno, eso debería, en principio, quedar nulo. Entonces yo ya tendría que pasar a estar efectivizado. Pero hay que ver cada artículo en concreto y cada caso en concreto. Alfonso, saliendo un poquito de esto, ¿cómo ves la cuestión del plenario del FRESU la semana pasada, la gran concurrencia, las conclusiones? ¿Cómo analizás eso, esa movida? Bueno, lo primero que habría que decir es que evidentemente ¿cómo decirlo?, la impaz o la pasividad o la confianza de la conducción de la CGT en que el camino legal iba a rendir sus frutos, y lo que está pasando, que hay una situación donde por ahora se está perdiendo, digamos, todos los días cambia, pero por ahora se está perdiendo, bueno, sacó a la luz todas las contradicciones que hay al interior de la CGT, claro, las crisis, las diferencias, etcétera, y dio lugar a un plenario que fue muy importante, fue muy masivo, pero donde también hay contradicciones, porque no lo puede pasar por alto que la política de aceiteros, en concreto, no puede ser comparada con la de Maturano, digamos. Maturano, que participó, llamó la atención que haya participado Maturano, porque es un tipo que un día está con Maturano, cuando asumió el gobierno, saludó al gobierno, porque el gobierno había prometido una ley de emergencia ferroviaria, y entonces dijo, bueno, es un gobierno que por fin viene a hacer algo. Entonces, bueno, también habían contradicciones. Obviamente está expresando, me parece a mí, el reclamo más generalizado de los trabajadores, que hay que pelearla, porque claro, en general la CGT lo que está planteando es que la base no da, pero lo cierto es que cada vez que la CGT convocó, la base dio y superó las expectativas de la propia CGT, y entonces me parece que hay que ver el plenario del FRESU en esa clave. Es la expresión de un humor social, de un humor sobre todo de la clase trabajadora, que se da cuenta que se vienen por todo. Ahí decía, creo que Ariel, lo de 1500. El otro día leí un artículo que salió en algún lugar, ahora no me acuerdo, que la primera ley de 8 horas fue en 1420 y pico. Es decir, hubo un feudo que estableció la jornada de 8 horas en 1400 y pico. No me acuerdo dónde lo leí. O sea, retrasé más todavía, sí, en 1500. Sí, sí. Entonces, bueno, lo del FRESU eso, y bueno, hay que seguirlo con atención. Hay que seguirlo con atención. Lo que está claro es que toda esta bronca se va a poner en la calle el martes que viene con la ley universitaria. Va a pasar lo mismo que pasó en el 2024. Y la pasividad de la CGT, el que prende la mecha, vamos todos ahí. Claro, y además me parece importante esto de FRESU, de que hay representantes jóvenes, ¿no? O sea, mucha gente joven representando los sindicatos, como un nuevo sindicalismo, entre comillas, digamos, o sea, gente que está empezando sus pasos en la organización, ¿no? De los sindicatos. Absolutamente. Se está produciendo una renovación en todos los sindicatos, es una renovación necesaria, porque nosotros tenemos una conducción sindical que está muy desprestigiada, claro, porque hay dirigentes que no solo por edad, no tanto por edad, sino por prácticas, claro, sino por prácticas, sino porque en la Argentina hace 12 años atrás, cuando vos mirabas la distribución funcional del ingreso, es decir, cuánto los trabajadores se llevaban del PBI, el famoso 50-50, sí, estaba en el 54% y está en el 42-43%. Es decir, perdimos 10 puntos del producto en poco más en casi 10 años. Es una locura lo que ha perdido la clase trabajadora en los últimos 10 años sin reforma laboral. Entonces, más allá de la edad, más allá de la renovación, tiene que haber una política que ya se vio en los 90, que nos llevó a un desastre y que se está repitiendo, porque ellos dicen, bueno, le paramos 4 veces al gobierno nacional. Bueno, pero los paros siempre hay que analizarlos en concreto. Es un paro que se organiza para ganar 48, 72, 96 horas, y otra cosa son paros que, siendo aislados, juegan el papel contrario, que es el del desgaste, ¿no? Y no el de dar la sensación de que se va a ganar.
la palabra desahogo han usado alguna vez. Claro. Entonces yo creo que más que un problema generacional, que por supuesto que existe, es un problema de praxis, de praxis, de Ideológico, política, claro. ideológico, de cómo enfrentar esto. Se expresa en el precio, se expresa en otros sectores también, que se expresa, por supuesto, en la lucha del neumático, que no está en el precio, que Sí. es un sector también de una renovación sindical, se expresa en las universidades, se expresa en la docencia, Ujú. se expresa en la juventud de las universidades que votó a este gobierno y que salió a las calles masivamente a defender la universidad. Es decir, se expresa por todos lados. El problema es que eso debe ser unificado, ¿no? Y Claro, orientado y- y conducido. Y sostenido, claro, en el tiempo, que no sea aislado, claro. Lógico, porque el aislamiento, las medidas aisladas en general terminan jugando un papel contrario al que se busca supuestamente con un paro. Si a mí me llaman un día, a muchos trabajadores les descuentan el día. Y sí, Entonces, si a mí me descuentan, si yo me llaman a parar y yo paro y veo que me vuelvan a llamar a la semana siguiente 48 horas, después 96, después 72, después 96, digo, bueno, dale, vamos. claro. Ahora, si me llamás 24, pasan 3 meses, me volvés a llamar 24, pasan 3 meses, me volvés a llamar 24, me estoy cobrando un impuesto al desahogo, que no es la que va, digamos. Alfonso, fuera de esto de lo... entonces- Ay, perdón. Fuera de tu lectura de lo actual, me preocupa esto de que están todos los medios hablando de el vocero presidencial, ¿no? De alguna manera, ¿no están haciendo todo el mundo el caldo gordo a hablar de eso y no hablar de las cuestiones económicas, justamente como esto que estás comentando vos, de la reforma laboral, de todo lo que se está entregando y que se sigue entregando, de todas las pérdidas, o sea, hablar en serio de economía? Está bien la pregunta, en el sentido que es una duda que existe, ¿no? ¿Es una qué? Es una duda que existe, Sí. ¿no? Hasta dónde no hay también maniobras distractivas. Sin embargo, es interesante porque muchas encuestas están dando que los escándalos de corrupción de este gobierno detonaron un derrumbe de la imagen, pero que en realidad lo que detonaron es el hartazgo por la situación económica. Una cosa es si vos estás atravesando un ajuste porque crees que hay un gobierno que viene a resolver el problema de todos y te comiste de alguna manera el discurso de que si hacemos un esfuerzo todos salimos adelante. Una cosa es eso y otra cosa es que te estás comiendo un ajuste, te estás comiendo ese verso y en el medio te das cuenta que Claro. los que te dicen que hay que bancar un poquito se le están chequeando todas. Entonces decís, pará. Entonces yo creo que no hay que ni una cosa ni la otra, en el sentido de que no hay que perdonarles esto, porque los marca de cuerpo y alma, son una banda, no vino a sacar adelante a Argentina, sino a salvarse a ellos, Sí. y a salvarse a ellos y a armar negocios para un grupo, y hay que plantearlo, porque muchas veces para la gente es más fácil entender eso que entender el artículo Sí. 14 bis de la Constitución y su aplicación o lo que fuera, sobre todo en un país donde el 40% de la población o de los trabajadores están en la informalidad y por lo tanto capaz que la reforma laboral la miran y dicen no me importa. Totalmente, Pero totalmente. cuando vos presentás todo de manera integral, termina de conformarse un cuadro y creo que la gente lo entiende. Es decir, ver a Adorni en Punta del Este tomando un Campari, cuando vos lo llegas a fin de mes, a veces es, desde el punto de vista de la comprensión de la crisis económica, es más fuerte, es más pedagógico que quizás estar explicándoles que con el tipo de cambio Argentina va a un estallido financiero el 3-2-1, digamos. Claro. No sé si me entiendo. Lo que pasa es que, Sí. que hay que tener cuidado, que es cierto que una cosa tapa la otra, pero que a veces esto termina siendo siendo más claro para la población y que la gente entiende. La gente entiende que la estamos pasando mal y que estamos ajustados, etcétera. El problema es si creen que eso es un mal necesario o si en realidad nos están chamullando. Es pedagógico, ayuda, como lo dijiste vos. Alfonso. Claro, es muy pedagógico. Cuando vos ves a Adorni que se hizo una fuente, decís, ¿qué está pensando este hombre? ¿Está pensando en resolver mi problema? ¿Está pensando en ver de qué manera en 2-3 años se resuelve la vida a él y de su vida? Claro. Y eso la gente lo entiende. Alfonso, te agradecemos Por ejemplo, mucho. el caso Libra, Sí. nadie lo entendió.
No, Es que el claro. presidente zafó con el caso Libre porque no lo entendió. Ahora, cuando vos ves que el caso Libra, la fuente de Adorni son $3.000, ¿no? Y el caso Libra son miles de millones. Claro. Y sin embargo, la fuente de Adorni, la gente dijo, dale, sí. Qué barbaridad, Y claro. Claro, pero en realidad, Claro. el caso Libra no hay entiende porque me cuesta entenderlo a mí, digamos. Sí, sí, Y totalmente, totalmente. Y la gente además quiere laburar para comer, y listo, o sea, le da para eso, y para tener 3 laburos y llevar un mango a la casa, y etcétera. Tal cual, tal cual. Alfonso, te agradecemos mucho Así que bueno, la eso. comunicación. Alfonso, seguimos mañana. Cuando quieran, estoy a disposición. La medida que el pluriempleo me lo permita, como a todos, estoy a disposición. Dale. Hoy agarramos Gracias. justo el momento que voy a tener. Así que Gracias, un placer y cuente conmigo para cuando quieran. Un abrazo Gracias. grande, Gracias, gracias. un abrazo. Muy, Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. muy interesante Chao. escucharlo, Alfonso, Realmente. porque muy claro, ¿no? Muy claro, clarísimo, clarísimo. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más Chocolatín de Burgos.